Vamos a hablar, estoy diciendo en lo climático, después veremos en lo demás. Vamos a hablar con una voz importante, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, uno de los gremios que integra la corriente federal, que es de los gremios más combativos, y uno de sus representantes más importantes, Pablo Viró. Pablo, muy buenos días, Jorge Chamorro saluda, gracias por atenderme. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Bueno, en principio, antes de hablar del paro, de la convocatoria del Secretariado General, de qué va a pasar con ustedes, simplemente primero una mirada sobre lo que está ocurriendo en el país. Bueno, está ocurriendo lo que era evidente que iba a ocurrir cuando uno que no se dedica a la economía, que no es un especialista en economía, mira sus finanzas personales y tiene alguna capacidad de ahorro y dice, uy, me están dando un interés del 40% o te puedo poner un negocio. No se le cruza por la cabeza porque el negocio no tiene ninguna posibilidad de dar el 40%. Eso se aplica a nivel nacional, en la macro. Cuando cualquier persona tiene las condiciones para volcarse el capital especulativo y no al productivo, que es el que genera riqueza genuina, que genera empleo, que genera desarrollo económico, no una cosa especulativa. El dinero es el papel pintado. Cuando uno reduce toda su existencia al materialismo más vacío, termina muy mal. La mortaja no tiene bolsillo, Jorge. Claro. Nuestro futuro, como seres humanos, como personas, está vinculado a la acumulación de cosas materiales, estamos perdidos. Entonces, tenemos un modelo de capitalismo en su máxima expresión que fue la vencedora después de la caída del muro, el neoliberalismo, que tiene una pata muy cruel, con apertura indiscriminada de importaciones, con reminiscencia de la fuga de capitales, la timba financiera. En la economía pasa eso, cuando los que tienen capital productivo, siempre es una locura mantener un supermercado abierto, una fábrica abierta, un taller abierto, una agencia de autos, una ferretería. ¿Cómo voy a estar trabajando si estoy perdiendo plata o teniendo un margen que cuando esa plata la pongo a trabajar en Levac me da el 40%? Entonces, que si hay un desajuste así, es cuestión de tiempo esto, choque, ¿no? Y vuelque en la calecita. Y se está volcando. Ahora, la discusión es si es casual o si es planificado esto. Si el dólar vale hoy 34 o tiene un valor de 34 y pico, porque hubo estos inversores que compraron dólar futuro a 37 y se quieren garantizar sus ganancias. Si no, si ayer en la mañana las autoridades del Banco Central vendieron 200 o 300 millones a un dólar de 31 y pico y terminó el día 34. Entonces, cuando uno empieza a mirar las cosas es muy fácil. Lo que pasa es que uno consume la prensa y el mensaje que le dan enlatado sin digerirlo. La verdad que tiene problemas de fondo. Nosotros como ciudadanos, como argentinos, tenemos que ver la realidad más allá de analizarla, tener capacidad de análisis. Cuando uno hoy va a haber una manifestación muy importante por las universidades nacionales, sí, a las cuales se dan presupuesto. Este país, lo grande que tiene, es porque tiene una educación pública y una salud pública que tiene muchos defectos. Pero si uno le recorta el presupuesto y no la deja desarrollarse, la está condenando a la extinción. Y con eso, el país, la inversión en educación, que es algo que se mide en el tiempo, no da resultados electorales en 1 año, 2 años. Cuando uno invierte en educación, los resultados se dan en el tiempo como nación. Lo mismo, yo uso la analogía para las inversiones en aviación.
Uno tiene que poner en aviación como país, pone, y los resultados los ve mucho después. Y cuando saca, también los resultados se ven después. Por eso cuando me dicen, miró, usted habla de la seguridad aérea y de que se está degradando y que va a haber... Sí, tal vez no mañana va a haber accidentes. Pero producto de las políticas que se están implementando, seguramente ya hay una degradación y va a ser peor que una degradación. Entonces, usted me dice, Jorge, ¿cómo analiza la realidad? Con mucha tristeza. Porque la crisis la pagamos siempre los ciudadanos de a pie, los laburantes. Y esta crisis no tiene importancia si la hacen de malos o de incapaces. Era evitable. Nos da mucha bronca a los aeronáuticos porque las cosas son evitables. Los aviones no se caen si uno hace las cosas para que no se caigan. Claro. Y los países no colapsan si uno hace las cosas para que no colapsen. Entonces, si uno abre las importaciones y pretende que nuestros fabricantes compitan con los chinos y no protege la industria, y obviamente nuestros fabricantes van a cerrar la fábrica, el comercio va a colapsar. Si uno dice, bueno, a ver, los docentes los estigmatiza, dice, la verdad que nosotros necesitamos el diálogo genuino, pero con los chicos en las aulas. Y ahí vamos a acordar. Y la propuesta que le hacen es de una recomposición salarial de un 20%. Al mismo tiempo que el ministro de Hacienda está yendo al Fondo Monetario Internacional a decir que no va a cumplir la inflación del 32%, que se había comprometido hace 2 meses, la verdad que le están diciendo a los docentes, estoy ofreciendo que pierda poder adquisitivo al menos en un 12%. Sí, entonces, claro. los directivos sindicales, de las organizaciones sindicales de nuestros maestros, no pueden, bajo ningún punto de vista, afirmar y convalidar que el salario de los docentes, que ya de por sí está depreciado, afectado, impactado por el desastre que están haciendo en materia económica, porque esto que pasa con el dólar, la realidad es que va al chango del supermercado, eso va a precios directamente. No es el 100% que se traslada, pues después es una discusión de los técnicos, pero la verdad que uno ve que el dólar sube un 10%, y cuando va al supermercado, a la semana remarcaron al loco. Sí. Y esto está sucediendo todos los días. Nosotros tuvimos un encuentro de dirigentes sindicales de un frente sindical que estamos construyendo por la puja interna dentro de la central obrera donde militamos, que es la CGT. La multisectorial 21F. No es la multisectorial 21F. Hay muchos actores que son los mismos, pero no es exactamente, es sindical. 21F no es sindical puro, tiene también actores de la política, movimientos sociales. El frente sindical que hicimos es sindical puro. También está el moyanismo y los sindicatos que militan en ese espacio. También está el ESMATA, la industria automotriz, y los sindicatos que militan en ese espacio. Estamos los que integramos la corriente federal. Claro. Estamos los aeronáuticos. La anécdota es que empezamos un debate, un grupo de más de 70 organizaciones sindicales y algunas regionales de la CGT del interior, y en cuestión, cuando empezamos la reunión el dólar estaba 31.40 y cuando terminó la reunión estaba 3 horas más tarde, estaba 32.40. Entonces, nosotros al cierre llevamos un documento con críticas al gobierno, a la política económica, y hablamos de la necesidad de la unidad del movimiento obrero y le llevamos unas propuestas, un documento a la CGT, pidiendo algunas cuestiones internas de la vida interna de la vida sindical, de la organización sindical. Y nos mirábamos a la cara y decíamos, si seguimos lerdos en consolidar la unidad y de ponernos al frente de la protesta social y de transformar la realidad nos va a atropellar. Y esto un poco es lo que es la respuesta a lo que me pregunté. Decíamos, si seguimos lerdos en consolidar la unidad y de ponernos al frente de la protesta social y de transformar la realidad nos va a atropellar. Y esto un poco es lo que es la respuesta a lo que me pregunté. Capitalismo extremo, del más salvaje, del más impersonal, los que no ponen un modelo humanista
con el ciudadano, con el trabajador como objeto de derechos y como el ser humano, digamos, como el objetivo de todas las acciones, la felicidad del hombre como todas las acciones. Los que ponen un modelo que ya por definición dice que uno no va a ser feliz. El capitalismo, cuando uno empieza a ver los pensadores, David Ricardo, uno de los discípulos de Adam Smith, dice que al obrero hay que pagarle lo mínimo para que no se extinga, para darle la subsistencia, nada más, que no se extinga, pero que no hay que pagarle un poquito más, porque si no se pone prolífero, se reproduce de más, y como lo trata como un recurso humano, en el término utilitarista de la palabra, al haber mucha oferta, hay un problema entre la oferta y la demanda. Es por eso que se ponen tan nerviosos cuando hacen el manifiesto comunista y dicen, con el capitalismo es más felicidad posible. Bueno, eso es muy ideológico y muy extremista. La realidad es que los que defienden estos preceptos del capitalismo extremo, donde el hombre no tiene razón de ser, hablan de que el mercado se va a hacer cargo y que el Estado no tiene que intervenir. Bueno, y eso es una mentira. Cuando el Estado no regula los intereses de la nación, lo regulan las corporaciones. Cuando hablan del mercado, no es un ente superior que vive en el espacio exterior. Es un grupo de empresarios vivos. El mercado es un grupo de vivos que tienen mucho dinero y se ponen de acuerdo para hacer algunas cosas. Y la coyuntura que tenemos los argentinos es que el gobierno fue tomado por otro grupo de vivos, empresarios, que se ponen de acuerdo para hacer cosas. Están haciendo negocios en todas las áreas, muy peligrosos, muy peligrosos para nuestro futuro como nación. Tomando deuda muchos años, cortándoles los remedios, los medicamentos a los viejos, reduciéndole los aportes a los papás de chicos discapacitados. Están haciendo cosas muy crueles. Están cortando la educación, con lo cual están comprometiendo el futuro de las futuras generaciones. Hay recortes por todos lados, de la salud pública, la educación pública, y bueno, eso nos compromete de cara al futuro. Entonces me dice, ¿cómo la ve? Yo la veo con mucha preocupación. La veo con mucha preocupación porque este es un país que no tiene necesidad de pasar por crisis sociales, por desmadres necesarios. La voracidad por acumular dinero y ganancias lo lleva a hacer cosas muy oscuras, muy oscuras. Así que, bueno, tenemos un debate. Justamente, Pablo, en relación a esto, parece que ustedes aceleran mucho más, adelantaron con la movilización y paro del 24 inmediatamente la CGT, bueno, para descomprimir lanzó el paro el 25. ¿Se va a una quiebra? ¿Van a la unidad o se va a una quiebra definitiva todo el sector de ustedes que considera que hay que hacer un plan de lucha, llamar a un confederal? La historia marca que todos los gobiernos tuvieron centrales más afines o más oficialistas y centrales más opositoras. Nosotros creemos que es necesario cambiar esa historia. Creemos que la unidad del movimiento obrero es necesaria. El movimiento obrero es uno de los sectores que tiene aportes para hacer para cambiar esto que estábamos hablando antes. El movimiento obrero tiene la obligación moral de liderar la protesta social, de proteger al más débil, de ponerse al servicio de la gente. No hay muchos más instrumentos. Entonces, a veces los políticos o los empresarios, y a veces son lo mismo, y no quieren escuchar, por ahí escuchan una protesta muy ruidosa, o atienden unas medidas de fuerza, o una secuencia de medidas de fuerza, un plan de lucha. A veces el diálogo no es tan genuino, a veces negocian porque no les queda otra alternativa. Y la confrontación y la negociación son dos caras de la misma moneda, porque no hay otra lógica de funcionamiento en la historia del hombre. Confrontar y negociar son dos caras de la misma moneda. Entonces, nosotros lo que propugnamos es una unidad genuina, que está difícil en la política, está difícil en la sociedad, claro, está difícil en las familias, está difícil porque hay una propaganda muy nociva, que ni siquiera está
como en los regímenes totalitarios a cargo de un ministro de propaganda. Son muchos actores los que están envenenando a la sociedad, muchos actores que alimentan los odios, y no nos llaman a la concordia, y nosotros necesitamos unidad de los argentinos para salir adelante. Y no podemos estigmatizar o atacar a alguien porque fue engañado en una campaña electoral, porque le prometieron algo en lo que creyó, o porque le caía mal algunas formas o algunos modos. No podemos responsabilizarlo, porque los responsables no son ellos. Es como cuando dicen, no, el Fondo Monetario es el problema. No, el Fondo Monetario no es el problema es el gobierno que nos llevó al fondo, con su política económica. Totalmente de acuerdo con eso, Pablo, totalmente de acuerdo. Ahora, la dirigencia no es tan incauta. ¿Cómo juegan ustedes con Daer, con todo el equipo que quiere seguir dialogando? ¿O es más dialoguista? Sí, se le estamos haciendo sentir. Nosotros juntamos en la sede del sindicato de pilotos de APLA, que es el que los pilotos me encargaron conducir, juntamos más de 70 organizaciones. Claro. Y hacer un plenario no asistimos. Entonces, estamos haciendo sentir a los compañeros que necesitamos un diálogo genuino y que escuchen a los trabajadores. Emitimos un documento que se escuchen a los trabajadores. Ahora, Daer podrá tener el estilo de ser más dialoguista, pero la realidad es que los conflictos existen. Entonces, por más voluntad que tenga de diálogo, claro. Además, el diálogo lo decimos como si fuera malo, ¿no? La culpa no es de Daer, sino del gobierno que no da la respuesta. O sea, si no se consigue por el diálogo, hay que ver si se consigue por otras vías. Pero yo les recuerdo que durante el gobierno de Alfonsín, el movimiento obrero hizo más de una docena de paros, y los logros que se habían propugnado no se alcanzaron. Lo que pasa es que por lo menos se canalizó la protesta social y llegó el reclamo. Y finalmente, cuando hubo un cambio de gobierno, esas consignas, algunas se pudieron llevar adelante. Entonces, las luchas no son de resultados inmediatos ni de efectos inmediatos. Y querer responsabilizar al triunvirato por los males que tenemos es un error y una injusticia. Ahora, nosotros estamos diciendo, muchachos, cambiaron, la coyuntura cambió, necesitamos cambiar el cuadro de situación, pero en unidad. O sea, no nos sirve de nada cambiar el triunvirato y poner otro nombre si no tiene el apoyo de todos. Bien. ¿Están pidiendo un confederal entonces, Pablo? Nosotros estamos pidiendo un comité central confederal para renovar autoridades, para cambiar las autoridades. ¿Y se la dan? ¿Se lo dan? Sí, está por verse. Hemos llevado un documento, lo llevamos. Es una idea, nosotros no somos los dueños, la verdad, Jorge. Es una idea que nosotros tenemos y que algunos compañeros comparten. Es un espacio nuestro que está creciendo. La verdad que hay intereses y motivaciones individuales y personales que no tienen nada que ver con los propósitos colectivos. Y bueno, si tenemos éxito, vamos a lograr subordinar esos intereses individuales a los colectivos. Si nos va bien, bueno, y si no, la protesta social va a estar. Hoy la CGT orgánicamente no estará con los docentes, con los universitarios, pero nosotros, en pos de la responsabilidad que tenemos, vamos a estar, y vamos a estar como espacio, acompañando el reclamo. Perfecto. Entonces, va a llegar un momento que vamos a estar todos en la calle representando lo mismo, y no vamos a tener la institucionalidad. Bueno. Bien, clarísimo. Pablo, como siempre, un placer. Gracias por ser tan profundo en estos temas que son muy delicados. Muy amable. Gracias, a disposición, Jorge. Gracias.